Buenas y calurosas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, 12 y 13. Voy a hablar esta tarde sobre el engaño del pecado. El engaño del pecado. Vamos a leer, usted me sigue allí. ¿No siente que con el calor le habla a Dios? Porque hay un lugar sumamente caliente al cual algunos, si no arreglan su vida, van a ir. Esta es nomás una probadita. Hebreos 3:12, ¿ya lo tiene? Dice así, el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En este versículo 13 hay una instrucción sumamente importante para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Y es esta parte en el versículo: exhortaos los unos a los otros. Cada día habla de algo que es continuo. ¿Por qué? Porque el pecado nos asedia continuamente. Esta palabra exhortaos en el griego habla de llamar a una persona rogándole que considere alguna conducta pecaminosa. Es llamándole en amonestación y animándola para que corrija el curso de su vida que se desvía y empiece a tomar las acciones propias de un cristiano. El propósito de la amonestación es, aquí está en el mismo versículo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, cuando se consiente, paulatinamente va endureciendo el corazón de la persona. La palabra usada para endurecimiento del corazón es una palabra griega que se aplicaba y se usaba para describir, por ejemplo, a una roca demasiado dura para ser labrada. Por la misma dureza, el escultor no puede hacer mucho. Esta palabra se usaba también en aquellos tiempos, es la palabra esclurono, y esta palabra también se refería para hablar de un gobernante, por ejemplo, que era de esos como dictadores de corazón duro, que no, sin contemplaciones, con dureza, de una manera inhumana, el trato duro contra sus gobernados, y se decía que es un gobernante de corazón duro. El pecado tiene este potencial de endurecer el corazón, también de un cristiano, Todo comienza cuando se comete un pecado una vez. Cuando cometemos un pecado, la reacción por el Espíritu Santo en nuestro corazón es de contrición, es así de dolor. Pero si después que se comete ese pecado, al otro día lo vuelves a repetir, y luego a los 2 días otra vez, y luego otra vez, su efecto espiritual es negativo a la larga. ¿Por qué? Porque se llega a consentir ese pecado y llega un momento en que llega a ser lo más normal para ti. Que al cabo pues todos lo hacen, Dios conoce mi debilidad, etcétera, etcétera. El corazón duro se va endureciendo precisamente por el pecado. Poco a poco se va desapareciendo la sensibilidad en el corazón para detectar lo que es bueno y lo que es malo, porque el corazón se empieza a endurecer. Hay un caso en el Antiguo Testamento cuando Moisés fue con Faraón, recuerdan la historia, y le dijo: dice el gran yo soy que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón dijo: bueno, está bien, que se vayan. Pero cuando salía Moisés, Faraón decía: no los dejen ir. Dice que endureció su corazón. Dijo: no los dejen ir. Regresa Moisés de nuevo: oye, en el nombre del que vive por siempre, deja ir al pueblo, si no te las vas a ver con él. Y dice: bueno, está bien, que se vayan. Y luego dice: pero endurecía su corazón. Y les dijo: denles más trabajo, que hagan doble porción de trabajo. O sea, su corazón se endureció en contra de lo que Dios le estaba diciendo, y Dios terminó
endureciendo más aún el corazón del faraón. Entonces, volviendo al versículo, para que ninguno de vosotros se endurezca, corazón duro, fíjate. Pero ¿cuál es la causa? Por el engaño del pecado. Aquí vamos a ver cómo el pecado tiene un poder persuasivo, pero es un poder engañoso. La insinuación del pecado siempre será una mentira. O sea, lo que siempre nos insinúa el pecado para que se cometa, la Biblia lo personifica, es que nos engaña presentándonos algo que no es verdadero, ofreciéndonos algo como la felicidad, etcétera, si nosotros cedemos al ofrecimiento del pecado. El pecado siempre nos engaña, siempre. Jamás nos hablará con la verdad. Siempre nos mentirá. El pecado siempre ha producido infelicidad. El pecado nunca ha hecho feliz absolutamente a nadie. Un filósofo de la antigüedad, así en un momento de lucidez, dijo lo siguiente: el pecado nunca puede traer felicidad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas deja al hombre con el constante temor de ser descubierto. Y es verdad eso, tenía razón el filósofo. Vamos a ver Santiago 1:14. Busquen Santiago, la epístola de Santiago capítulo 1, versículo 14. En el versículo 13 de Santiago 1 dice que Dios no nos mete en tentación, o sea, Dios no nos tienta para pecar, Él nos libra del pecado, no nos va a tentar para cometer el pecado. Y dice el versículo 14, no, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, tú, incluyendo los que se duermen, sino que cada uno es tentado, dice, cada uno es tentado, pongan mucha atención, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, atrae, el pecado atrae, ¿sí? Tiene un poder de atracción y de seducción. Y luego utiliza la analogía del embarazo en una mujer. Entonces la concupiscencia, ahorita voy a explicar qué es la concupiscencia. Después que ha concebido, esta es la analogía del embarazo. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lágrimas, tragedia, etcétera. Ok, la palabra concupiscencia que aparece aquí viene de un término griego, epitumia, y este término habla de un deseo desmedido por algo, un deseo que rebasa el límite. Por ejemplo, miren, hay cosas lícitas, como por ejemplo desear una casa. Tú puedes tener ese deseo, yo quisiera una casa, yo quisiera un autito, yo quisiera, todo eso es lícito, ¿cierto? Pero si para lograr tener esa casa, para lograr tener ese auto, para lograr tener eso que tu corazón desea, transgredes la palabra de Dios, por ejemplo, si para obtener esa casa, tú robas en la empresa, tú cometes fraude, entonces eso es la concupiscencia, son las pasiones desordenadas, las que se van sin control alguno. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado nos engaña, nos seduce. Clemente de Alejandría, que fue uno de los padres de la iglesia, dijo que la concupiscencia es el deseo desmedido que clama y se afana por conseguir todo aquello que el alma desea, porque entonces se siente gratificada la persona si logra tener aquello. La concupiscencia siempre lleva la intención de desear lo que no debe ser deseado. Ahí tenemos una joven, desea casarse, sí, pero no puede desear a un hombre casado. Su legítimo derecho de casarse, ahí está, es plan del hombre, es plan de Dios para el hombre, pero no puede casarse con alguien que ya esté casado. Eso es fácilmente entendible, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces vemos el engaño? Aún en eso, ¿sí? Es que
Pues es que sí es casado, pero ese es el hombre que, pues que me atrae, y es el hombre que no sé cuánto, y empieza la seducción del pecado. Y así es como se va dando. El pecado de manera engañosa siempre ofrece placer, entre otras cosas, logros mundanos, promete darte lo mejor, pero al final te vas a dar cuenta que era solamente una mentira y era un espejismo. ¿Saben lo que es un espejismo? El otro día estaba yo mirando un programa muy interesante sobre cómo sobrevivir en situaciones extremas, y el programa se trató de cómo vivir en el desierto. Entonces lo actúan ciertamente, pero hay muchas partes donde realmente se someten a las presiones, como sed en este caso. Entonces eran dos protagonistas en la historia que supuestamente se perdieron en el desierto, y ellos te van diciendo cómo sobrevivir. Entonces llegó un momento en que el agua ya no tenían agua. Entonces uno de ellos comenzó a decir: estoy viendo allá. ¿Qué estás viendo? Dice: estoy viendo agua correr. Y le dice el otro, que estaba todavía un poco lúcido, le dice: no, es un espejismo, porque no hay ríos ni lagos en los desiertos. Lo estoy viendo, dice. Entonces el otro empieza a correr y le dice: no corras. Va y lo agarra y lo derriba. No corras, porque si corres es que no hay nada ya, es un espejismo, entiéndelo. Y el otro dice: es que yo lo estoy viendo. Y se veía la cámara, pues que hacía como que se miraba. Entonces le dice: si tú corres y gastas la última hidratación que tienes en el cuerpo, te vas a morir, le decía. Y eso es real. Así es el pecado, hermano. Tú puedes tener un deseo y que se vuelve desmedido y te empieza a sugerir espejismos, pero son mentira, y al final el desastre y la muerte. Vamos a ver cómo trabaja el pecado. Vamos a ver la seducción del pecado. Vamos a una de las historias más conocidas de la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 3. Busca su Biblia. Génesis capítulo 3. Dice así, versículo 1. Vamos a leer, usted me sigue ahí. Dice: pero la serpiente era astuta. En sentido negativo aquí, la astucia, ¿no? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Yo quiero subrayar: dijo a la mujer. ¿Por qué no le dijo al varón? Ahorita vamos a ver por qué. Le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así es que Dios, Eva, te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En otras palabras, Dios le dijo: puedes comer de todos estos árboles, menos de este. Ahora, el mal no estaba en el árbol, como algunos han creído. No, el asunto era de obediencia o de desobediencia. El mal radicaba en la desobediencia, o el bien radicaba en la obediencia. Ok. Entonces Dios le dice: si comes te mueres. Así. Si comes esto, o en otras palabras, si haces esto, te mueres. Vas a llevar las consecuencias toda tu vida. Y vamos a ver lo que le dice Satanás en el versículo 4. Entonces la serpiente, se entiende metafóricamente que era Satanás, dijo a la mujer: no moriréis. Bueno, aquí ya se contraponen dos cosas. Dios dice: si tú desobedeces y haces eso, te mueres. Y Satanás dice: no te mueres. Sigue siendo exactamente la misma dinámica de seducción para nosotros el día de hoy. Dios dice: no te unas en yugo desigual, y Satanás viene y dice: no pasa nada, mira, ¿a poco no es mejor este chico que todos los de casa de oración? Mira, los de casa de oración se ven medios tontitos, este se ve inteligente y se ve un buen muchacho, entonces cásate con él. Dios dice una cosa, el pecado dice otra cosa, te sugiere otra cosa. Entonces le dice en versículo 5, y comienza a trabajar como el engaño. Fíjense cómo empieza a trabajar. Sino que sabe Dios
lo cual es mentira. Que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso les resultó atractivo a Eva. ¿Seré igual como Dios? Significa que entonces yo, al ser yo Dios, como igual a Dios, ya no necesito a Dios. ¿Te imaginas qué comodidad, no? Decir, ay, quisiera ser como Dios para ya no tener que ir todos los domingos a casa de oración. Porque pues los cristianos necesitamos a Dios, dependemos de Dios, sin Él no somos nada, separados de Él nada podemos hacer. Entonces si tú haces esto, no vas a necesitar a Dios, porque vas a ser igual que Él. ¿Se dan cuenta del engaño? ¿Quién puede ser igual a Dios? Nadie. Ahí está el punto. Sigo leyendo. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Fíjense, ya empezó ahora sí que a comerse el engaño. Vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Oiga, pues a quién no le gusta las cosas agradables, ¿sí? El problema es que aquí estaba el pecado tratando de engañar a Eva. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, aparte de Dios. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Mire, aquí en el versículo 6 se mira de una manera muy escueta. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero escúcheme bien, el asunto no fue nada más cómele y ya, no, sino que se entiende. La Biblia pues es un libro que en este caso no trae toda la explicación, pero se entiende que Eva cuando comió se dio cuenta de lo que había pasado y fue con Adán y le habló y ella estaba disfrutando lo agradable, lo bonito que en ese momento ella sentía al haber desobedecido a Dios. No es tan malo el pecado. Entonces ella se entiende pues que así pudo haber sido, lo más probable, que ella hizo una labor de convencimiento. Mire, le voy a decir una cosa. Dios, cuando vio al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea significa alguien que está ahí en sentido positivo, siempre constructivo, estar hablando con él, informándole, etcétera, etcétera, para bien del hombre, porque el hombre sin la mujer está incompleto. Ese es un poder que la mujer tiene, es algo tremendo, es un regalo de Dios. El poder ser una mujer constructiva, la Biblia la menciona como mujer virtuosa, pero usado ese poder de persuasión y de convencimiento en sentido negativo, ha sido la destrucción de muchos esposos, de muchos matrimonios, ¿sí? Por eso es que la mujer cristiana debe ser llena del Espíritu Santo, porque si la mujer, pudiendo ser, si no es la ayuda idónea que Dios diseñó, entonces será tropiezo para el varón. ¿Cuántos varones han tropezado precisamente por seguir y obedecer y hacer caso de las insinuaciones negativas de la esposa? Vi una película bien interesante, la trama de un matrimonio que tenían un hijo, un niño, y ellos se iban a la iglesia y todo, bien bonito se veía, pero el niño tenía un mal congénito en el corazón, finalmente necesitaba un trasplante del corazón, y el hospital a donde lo llevó cuando le dio un infarto, no quiso operarlo porque el seguro no le amparaba más que $20,000. Esta es una historia real, basada en una historia real. Y el trasplante de corazón costaba $250,000. Entonces él desesperado dijo, ¿qué haré? Y los amigos, los hermanos de la iglesia hicieron colectas y todo, y apenas alcanzaba a juntar $20,000. Entonces el hombre andaba desesperado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la mujer oraba
oraba la señora, se veía que estaba así al pie de la cama del niño y orando. Entonces hubo un momento que llegaron los directivos del hospital y dijeron: no podemos tenerlo más aquí, la cuenta ya va en $30,000 y ustedes nada más han pagado 20,000, lléveselo a su casa. Pero si no me lo llevo se muere. Pues ni modo, así son las cosas aquí. Pues si no tiene dinero y no paga, no podemos tenerlo aquí, llévelo al Estado. Entonces la mujer desesperada le llama por teléfono al marido y le dice: ¿sabes qué? Están desconectando a nuestro bebé, dijo, un niño como de 8 años. Lo están desconectando, se está muriendo, le dice. Y tú no has sido capaz de traer esos $250,000. Mira, yo no sé cómo le vas a hacer. Haz lo que sea, porque no has sido bueno ni para eso, le dice. Entonces el hombre, presionado por la mujer, toma una pistola, se mete al hospital donde estaban desconectando al niño y secuestra ahí al director y a otros doctores, y total, la trama pues está muy dolorosa, y más cuando pues te avisan, te advierten que es de la vida real, de cómo él llegó hasta el límite. Ahí la historia te resalta el amor de un padre hacia un hijo, pero yo me fijé en la mala influencia de la esposa sobre el varón. Fíjate qué cosa. ¿Cómo que haz lo que sea en lugar de decir otra cosa? Y ese es algo que la mujer no sometida corre un riesgo. Hay un peligro latente allí. Por eso la Biblia habla del sometimiento de la esposa, y lo vamos a ver más adelante. Entonces mira, dice en el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, fíjate. Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunta: ¿por qué al tratar Dios el problema en el que habían caído, en el pecado que habían caído Adán y Eva, por qué en lugar de llamar a la mujer, que fue la primera que comió, por qué le llamó al varón? Porque él es la cabeza. Las cuentas lo rinde la cabeza del hogar. Las cuentas de esta congregación, aquí hay 8 pastores, pero el pastor encargado de todo soy yo. Yo voy a rendir cuentas de aquí. ¿Entienden? El esposo es el que va a rendir cuentas del funcionamiento bueno o malo de la familia. Ahora vamos a especular un poquito. Digo especular porque nada más para poder aprender. Especular en este sentido: ¿qué hubiera pasado si cuando la serpiente, allí Satanás, comienza a engañar a Eva, y ella dice: ¿qué es esto? No, yo voy a ir con Adán, le voy a decir: oye Adán, fíjate que hay una cosa allí que se arrastra, que me está diciendo esto, me está diciendo lo otro, me está diciendo que podemos ser como Dios. Entonces, si ella hubiera, que el hubiera no existe, dicen por ahí los filósofos, si ella hubiera ido con Adán, hubiera estado protegida. Punto para aprender. Señoras, digan: aquí estoy. No hagan nada que no consulten con el marido. Mira, vieron las reacciones de algunas. Por tomar tus propias decisiones has cometido muchos errores. Es que él no hace nada. Ese no es asunto tuyo, tú déjaselo al Señor. Dile: Señor, mira, él no está tomando su lugar como cabeza. Cuando tú haces eso, vas a ver cómo Dios trata con él. ¿Cuántos problemas se tratan en el salón de consejería por este punto? Es que ella, le dije que no lo hiciera, que no usara la tarjeta, no me avisó, no hizo nada, y ahora yo no sé cómo pagar, y ahora me dice: pues haz como quiera, pídele la herencia adelantada a tu papá. ¿Todo por qué? Por hacer cosas
independientemente del marido. Ese es un principio, aún en el ministerio. Ese es un principio en un trabajo, en las empresas mismas. A ver, aquí, Marcel, que tienes gente que trabaja para ti. Ellos no pueden tomar iniciativas que se le antoje, ¿verdad que no? Pues claro que no. Va a decir, oye, espérame, ¿por qué tumbaste esa barda? Pues es que pensé que esa era lo mejor. Es que la que había que tumbar era la de aquel lado y tumbaste la de este lado. Pero nos protegemos. La mujer se protege cuando está de común acuerdo con el varón y no toma una iniciativa como la que Eva tomó. ¿Por qué? Porque la mujer es más fácilmente engañable. Vamos a verlo aquí. Dice en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate todo lo que produjo el pecado, ¿eh? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y fíjate cómo el Señor va justo a la raíz del problema y le pregunta. Claro que Dios sabía que lo que estaba pasando en el huerto, por supuesto, Él es Dios, Él todo lo sabía. Y le pregunta y va directo y le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, ¿por qué le pregunta algo tan obvio que Dios ya sabía? ¿Saben por qué? Porque Dios lo que quería era que Adán confesara. Eso es lo que hace con nosotros el Señor. Eso es lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. ¿Quieres el agua que yo doy? Sí, yo quiero de esa agua. Bueno, ve y llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Fíjate, no tengo marido. No, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes 6. No es tu marido. O sea, vivían en Amaciato, no estaban casados. Fíjate qué señora es, con 6 maridos. Y como ese era el problema fundamental de su pecado de ella, que la estaba llevando al infierno, el Señor puso el dedo en la llaga. Y es lo mismo con nosotros. Y por eso le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y mira cómo él trató de evadir la responsabilidad y le dice en el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo dijo así muy fácil. Me recuerda a Aarón cuando Moisés le dice, ¿qué hiciste con el pueblo? Pues juntamos las alhajas, los anillos de oro, los zarcillos, y lo eché ahí en el fuego y lo trabajé en el buril y salió este becerro. No es tan así que salió este becerro. No es tan así. Bueno, es que la mujer que me diste, tú me la diste, ¿eh? Me dormiste. Ni cuenta me di. De pronto ya la tenía allí enfrente y pues sí me gustó, pero tú me la diste, ¿eh? Fíjate cómo el hombre seguimos echándole la culpa a Dios. Decimos, no, si Dios existiera, ¿por qué arrasó el tsunami con toda la playa de no sé qué? Bueno, déjame decirle una cosa. Siempre han existido los fenómenos naturales, siempre, pero nosotros somos los que nos vamos y nos metemos ahí. En la Biblia no se dice que Dios puso al hombre a la orilla de la playa. No, y nosotros ahí vamos porque está bonito. Aquí mismo lo vemos. Se construye donde no se debe construir. De pronto cae una tromba inusual y el agua agarra su curso natural y arrasa con todo. ¡Ay! Mira nomás, qué destructiva es la naturaleza. No, qué tontos somos nosotros. Y seguimos echándole la culpa a Dios. Y si Dios existiera, ¿por qué permitió esto? Y si Dios existiera, no existe Dios. Ah, qué fácil, ¿verdad? Seguimos excusándonos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, pero primero fue con el varón, después con la mujer, y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Fíjate la pregunta, para que confesara. Porque el que confiesa sus pecados recibirá misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Ahora ella trata de evadir.
Dice, es que la serpiente que tú hiciste, en otras palabras, ¿no? Tú la hiciste, ¿para qué le hubieras hecho otro animalito? Porque tú hiciste la serpiente, pero miren lo que ella misma dice, salió de su boca. La serpiente me engañó y comí. La palabra engañar aquí en el hebreo es una palabra que significa crear falsas expectativas de algo. El engaño, por medio del engaño se crean falsas expectativas. Existe lo que llaman publicidad engañosa, que estás tú viendo la televisión allí con un vaso de 3 litros de Coca-Cola y un paquetote de 5 kilos de palomitas. Hasta los de atrás no ven. Y tú estás así. Y de pronto, y tu hijo, papá, no puedo ver. Entonces tú estás ahí, y de pronto en el comercial sale un hombre así, bien fornido y bien esbelto y todo así, bien formado, todo así, y con una maquinita. Entonces tú, en 3 días, oferta, en 3 días que usted le haga así, va a estar igual que él. Entonces tú dices, oye vieja, pídela ahorita porque ya es la última oportunidad, pídela. Y come, y llega el aparatito, y ahí está 3 días. Y nada, y al rato abandonó el aparato. Eso se llama publicidad engañosa, que es ilícita. Que permite el gobierno, bueno, sí, es otro asunto, pero es ilícito, no se vale engañar. Fíjate, la mujer es más fácilmente engañable que el varón. Si tú vas la mujer es la que más compra que el varón. Sí. Nada más vayan a una tienda. Bueno, hay casos especiales, porque está diciendo, no, él, bueno, no sé, no se evidencian tan así. La cámara ahí salieron. Usted vaya a Liverpool, a ese tipo de tiendas, vaya al piso de varones y luego busque el de las mujeres y nada que ver. Vaya a una zapatería y tienen allá un rincón, 15 modelos y todo lo demás es de mujer. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Los vendedores saben esto, ¿eh? Los vendedores llegan a la casa y tocan y sales tú y ¿qué se le ofrece? ¿No está la señora? ¿No está la señora? Porque saben que la señora es más fácil que la engañen. No, es la verdad. De hecho, los publicistas bien que lo saben. Y de manera, diría yo, falta de ética, instruyen a los vendedores. Habla con la señora, ellos no compran nada. Busca a la señora, ve detrás de la señora, hablen con la señora. ¿O no, vendedores? ¿Ya ve? Y hasta las señoras saben eso, y que son vendedoras, se pone peor el asunto. Pero miren cómo se da esto. La serpiente me engañó y comí. Pero después vio las consecuencias. Al principio, pues dice la Biblia, que la misma Biblia, que es deleitoso, pero después es muerte. Eva logró convencer a Adán de que comiera. La mujer había sido creada para ser ayuda idónea y comenzó a ser piedra de tropiezo. La pregunta para las mujeres aquí hoy sería: mujer, ¿tú qué eres? ¿Ayuda idónea o tropiezo para tu marido? ¿Qué eres? Fíjate, la mujer virtuosa que describe la Biblia, pues es el prototipo de la mujer cristiana, de la mujer que Dios quiere que las mujeres que son sus hijas, sus princesas, porque son hijas de un rey, tengan ese carácter, ¿entienden? Tengan esa manera de ser como hijas de un rey, mujeres virtuosas. El virtuosismo se manifiesta por cosas del carácter. Y ahí en Proverbios 31 te describe lo que es la mujer virtuosa, pero comienza de una manera un poco, digamos, extraña, ¿no? Porque dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea que están muy escasas. Porque el que la haya dice,
Su estima sobrepasa el de las piedras preciosas. Una mujer trabajadora, cuida a sus hijos, labora con sus manos, mantiene su casa, aún se da el tiempo y hace negocios, trae la ganancia, fabrica ropa, les da a sus hijos, aún a sus criados les reparte y les da. ¿Cuántos quisieran una esposa así? Los hermanos. Así como que no es un espejismo. El problema está cuando la mujer no entiende que su protección está cuando se somete y no toma sus propias decisiones independientemente. Vamos a ver unos versículos, búsquelos. 1 Timoteo 2:11. Estos versículos, junto con otros textos de 1 de Corintios, han sido muy mal interpretados en algunos sectores del cristianismo. Han confundido una cosa, el contexto, con otra. El contexto de estos versículos que vamos a leer, Pablo está hablando y argumentando de que la mujer cumpla su rol, que no se ponga en el lugar del varón. Porque a veces el problema que muchas mujeres se encuentran es que los varones a veces no tomamos las riendas del hogar, a veces no tomamos el timón del barco y ahí anda el garete el barco y ahí anda todo. Entonces la mujer, cuando ve que el marido no está cumpliendo, se desespera y ahí hay una tentación ahí. Y ahí es donde está un engaño. Tu marido no hace nada, tú hazlo, tú puedes. ¿Cuántas veces? Miren, y ayer no fue la excepción. Alguien se me acercó, me dijo: pastor, dice, si yo hubiera sabido esto antes, es que, le digo, ¿cómo está tu situación? O que no, pastor, dice, la verdad es que mi esposa me dejó, me abandonó. Dice, es que mi problema, dice, se lo voy a decir, el problema es que no me gusta trabajar. Bueno, al menos fue sincero, Dijo, ese es mi problema, yo lo reconozco. Dice, nosotros íbamos a otra iglesia aquí en la ciudad. Entonces, pues yo como que le hacía ahí, como que le hacía, y pues siempre con problemas económicos. Y empezó a llorar, joven el hombre. Dice, entonces un día ella viene y me dice, ¿sabes una cosa? No sirve ni para darle de comer a tus hijos. Y ahí es donde está el engaño. Dice, me vinieron a ofrecer un trabajo, ya lo acepté. ¿Tú qué dijiste? Yo dije, gloria a Dios, ¿ves que Dios no deja a sus hijos? Y yo lo miraba, aquí está. Le digo, nomás, yo escuchándolo, ¿no? Y yo dije, gloria a Dios, ya ves, Dios no nos deja, ya suplió el Señor. Pues sí, se metió a trabajar y yo aquí aplastadote en la casa. Y claro, pues ahora se fue con el patrón de donde trabaja. Me abandonó, me cambió. ¿Cómo le hago para recuperarla? No sé, le dije. Yo no sé cómo recuperarla. De verdad, no sé. Lo que le dije es, oye, ¿tú ibas a una iglesia? Dijiste que ibas a una iglesia. Sí. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Qué es eso? Dentro de mí yo dije, si con Cristo es bien difícil, sin Cristo, o sea, había pura apariencia, ¿me entienden? Dice, bueno, yo tocaba en la alabanza y ella quién sabe qué enseñaba a los niños. Eso no, inclusive el asistir, nada más, por sí mismo, a una iglesia, no nos hace inmunes, hermanos, a los errores, ni a los engaños del pecado, que luego se va endureciendo. Y luego dice él, bueno, pero déjeme confesarle algo. Yo no trabajaba, pero un día la engañé con otra. Uy, empezó a salir todo el asunto. Y yo, pues se siente, los ves así sufrir y sientes el dolor, ¿no? De la gente. Entonces dice, yo debo confesarle que yo la engañé. Entonces ella me dijo que lo hizo por venganza. Y yo, dice, para volverme a vengar, me metí con una casada. Le dije, ya párale, ya. No, es que, imagínate. Dice, pero ahora, dice,
Le digo, ¿y qué pasó allá en la iglesia donde estabas? Me corrieron, dice, de la iglesia. Le dije, no, pues tienes que regresar y recibir la disciplina. No, pues ya no me quieren ver, que porque, le dije, sí, es que no eres cristiano. Y me dice, entonces ya está todo perdido para mí. Le dije, no, si te arrepientes genuinamente. Y si me arrepiento genuinamente, ¿mi esposa regresará? No lo sé. Lo que deberías preocuparte ahora es por tu salvación. Ya después verías por tu matrimonio. Pero tú no eres salvo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Arrepiéntete de tus pecados. Y pídele a Dios y quizá te sea concedido, ¿verdad? Porque no todos se arrepienten genuinamente. Entonces, fíjate, yo pude ver ahí cómo el pecado empezaba a engañar sus corazones y a endurecerlos. Es increíble todo lo que se puede dar. Ok, 1 Timoteo 2:11. Estamos en que la mujer dijo, me engañó y comí. Y de ahí vienen estos versículos. Dice 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aquí aprender, hermanos, no se refiere a aprender cosas en la iglesia en todo silencio. No está hablando de situaciones de la iglesia, que es la controversia que hay en algunas iglesias. Aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, pero aquí enseñar no se refiere a enseñar las escrituras o a enseñar la palabra de Dios, que muchos lo interpretan así pésimamente. Se refiere a tomar dominio, porque la siguiente frase te lo aclara. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, como en sujeción, porque se entiende que el varón es el que supervisa, él es la cabeza. Y ella tiene que sujetarse y no estar poniéndose en el lugar del varón. Esa es la discusión en este texto. Que la mujer no se le ocurra ponerse en el lugar del varón y tomar las decisiones que le corresponden al varón. Porque, miren hermanos, se nota inmediatamente el matrimonio, quién es él o la que lleva los pantalones, decimos aquí en México, ¿no? Cuando yo tengo consejería con matrimonio, yo nunca recibo a nadie, que al hombre solo, a la mujer no, a los dos juntos, si no, no. Así que ya saben, ¿eh? Entonces, vienen los dos ahí. Y siempre, por principio de la Biblia, siempre me dirijo yo al varón. A ver, ¿cómo están las cosas? Bueno, mire, pastor, es que no, déjame a mí. Y yo no le hago caso. No, la ignoro. No, continúe, hermano, por favor. Bueno, mire, es que yo, la verdad, mire, yo he sido un hombre así, yo fui huérfano. No, pero es que fíjate, y es que fíjese, pues. Le digo, hermana, por favor, le pregunté a él. Y empiezan a hacer sus actitudes, ¿no? Mire, hermana, ya le preguntaré a usted. Y yo me acuerdo de ese pasaje. Dios le preguntó a Adán primero, ¿no? Y después a la mujer. ¿Por qué al hombre? Porque él es la cabeza. Pero se da uno cuenta inmediatamente. No, ya. Yo le explico. No, y lo que es peor. Oiga, hermano, a ver, dígame, ¿cuál es el asunto, la razón del por qué está aquí en la sala de consejo? Mire, explícale tú mi vida. ¿Todos esos que se rieron? No, es que se ve quién manda en el hogar. Como decimos, quién trae los pantalones. No, es que hay hombres tan de poco carácter, digámoslo así, que son tan pasivos y ellas son las... Vámonos de vacaciones, viejitas, y vámonos a Cancún. No, es que nos sale más caro. Tú cállate. Vámonos a Cancún. Pero yo soy el que voy a pagar. Ya nomás lo ven y ya. Está bien, viejito. No, varones, no. Escúchenme bien. Todos, eso no es el carácter de un hombre cristiano. Tampoco es el otro extremo, aquí solamente yo y solamente yo. No, tampoco, son los dos extremos. Porque se dirige la familia con paciencia, amor,
aliento, etcétera, etcétera. Entonces se da uno cuenta. Mujeres, respeten a su marido, dice la Biblia, ¿no dice así? Y se refiere a eso, de no tomar el lugar. Por la pregunta, ya sé lo que están diciendo algunas, se están preguntando, pero él no mueve ni un dedo, es un inútil. ¿Me estás oyendo? Bueno, los que oyen en otros países no saben el sentido de esto, ¿verdad? Ahí se los debemos. Bueno, escuchen a Paquita, la del barrio, y se van a dar cuenta. Entonces, hay mujeres que se desesperan. Y es cuando comienzan a tomar las acciones que le corresponden al varón. Entonces, ¿qué hacer? Yo les voy a dar el consejo bíblico. Nunca tomen el lugar del varón. ¿Por qué? Porque van a violentar los principios de Dios. Entonces, ¿qué hago? Yo te voy a decir lo que hagas. Ora al Señor. Si no le gusta trabajar, si es irresponsable, lo que sea, mira, y necesitas alimentar a tus hijos, si tú confías en Dios, Dios es poderoso y tiene múltiples maneras de suplirte. También he oído testimonios de mujeres que dicen, voy a guardar el principio de Dios. Me cuesta mucho sujetarme, pero con la gracia de Dios podré hacerlo. Y comienzan a hacerlo. Dice, y luego vienen los testimonios, pastor, déjeme decirle, de una manera inexplicable, no sé ni cómo, mire, y empiezan a llorar. Hasta los vecinos, el otro día alguien me contaba un testimonio bien tremendo, no tenían para comer. Y llegó una vecina y le dice, ay, me da pena decirle lo que les quiero decir, pero pues se me hace mal hacerlo esto. Lo que pasa es que invité a unos amigos a comer y no vinieron y sobró mucha comida y yo dije, pues no la puedo tirar, se las voy a sentir regalárselas a ustedes, y ellos no tenían. Les digo, ven, Dios suple, Dios es fiel, pero no violentemos los principios de Dios. Y así te la puedes pasar. Si es necesario que vengan cuervos del cielo y te traigan tu bife de chorizo, te lo van a traer como Elías. Hasta una hamburguesa que te gustan tanto. Porque Dios, ¿tú crees que Dios no pueda? Lo único que quiere Dios es que respetemos su palabra, respetemos sus principios. Eso es lo único que quiere el Señor. Y la obediencia, cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos respetándolo a Él. Entonces dice en el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, él fue convencido, en el sentido negativo, por Eva, sino que la mujer, siendo engañada, ahí está, incurrió en transgresión. Esto nos muestra pues el por qué la mujer por diseño tiene que estar sometida al varón. ¿Por qué? Porque se protege. Una mujer que consulta con su marido, oye, fíjate que esto, oye, fíjate que aquello, oye, fíjate que los niños, ¿será bueno hacer esto? O me están diciendo que si le firmo acá, ¿será bueno firmar? No, inmediatamente el varón, por diseño, ahorita aunque el diseño ya está muy deteriorado, pero por diseño, el varón es más prudente en esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que el Señor dijo que nos va a costar más ganar el dinero con el sudor, ¿sí?, de la frente y el esfuerzo. Entonces, pues nosotros como la cabeza del hogar, pues tenemos esa tendencia a ver, no, espérame, no necesitas ese par de zapatos. Aunque tengas el dinero, hay que enseñar. ¿Sí? Por ejemplo, si tu hijo llega y te dice, papá, cómprame unos tenis, este modelo, y te lo pone ahí, te lo manda en tu iPhone, ¿verdad? Y tú, hijo, ¿y estos cuánto valen? Valen 2,000 pesos, papá. ¿Cuántos pares tienes? Y tú vas a su cuarto y ves 7 pares de tenis. No, hijo. No, papá, ándale. Y empieza a llorar. No te dejes manipular. ¿Entiendes? Pues también Dios nos va a pedir cuentas de eso. Es que para ser esposo, para ser cabeza del hogar, hay cabezones. De verdad que es un paquetazo.
Así es que, Dani, cuando te cases, pues ya sabes a lo que le estás entrando. Entonces, fíjate, dice, la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces, repito, engañar aquí en el hebreo, nasha, significa seducir creando falsas expectativas. Ese es el engaño del pecado. Por ejemplo, ahí está un hombre, o puede ser una mujer. Los dos trabajan, típico de lo que se da ahora, ¿no? Entonces, ella no se siente atendido, él no se siente atendido. Y comienza, ella tiene contacto con otros hombres en el trabajo, o qué sé yo dónde, él también. Y se empieza a dar el asunto. ¿Ves? Mira, tu esposo no te quiere, tu esposa no te quiere, no te atiende, tú mereces ser feliz. Y es que resulta que por allí una de las empleadas de tu trabajo te mandó una notita y qué bien se ve con esa camisa. Entonces tú dices, ay, y la ves, y empieza ahí el asunto. ¿Entienden? Entonces comienza la seducción. Mira, tú mereces, en realidad ya tu esposa ya ni la ves, y a esta la ves todos los días. Tú mereces ser feliz, y comienza el asunto del engaño. Y se empieza a dar, y al rato ¿qué sucede? Lo que se propició. Se le abrió las puertas, sucedió. No se da de la noche a la mañana, es un proceso, porque hay una seducción, un engaño que está trabajando en la mente y en el corazón de la persona. Y al rato, bueno, viene el dolor, el sufrimiento y la profunda tristeza. Al principio puede ser deleitoso, ¿verdad? Pues ya tiene su amante por allí. ¿Se acuerdan de David? Al principio le fue deleitoso, pero el resto de su vida fue un constante amargura, fue una constante lucha, fue una constante reproche. ¿Y todo por qué? Porque se dejó engañar y seducir por el engaño del pecado, de tal manera que su corazón empezó a endurecerse y llegó a desaparecer al marido. Fíjate qué tremendo es esto, Otro ejemplo, el dinero. El dinero te promete falsas expectativas, Todos le atribuimos al dinero que nos da la seguridad, sentido de valor personal, podemos ir a donde queramos, podemos hacer esto, aquello, voy a ser feliz, si tuviera dinero sería feliz. Entonces, ¿por qué muchos ricos lloran? Porque los ricos también lloran, dice la Biblia. ¿Por qué los ricos también lloran? Mira, el dinero no da la felicidad en sí mismo. Siempre la insinuación de Satanás es esa. Y Jesús llega y dice, no se afanen desmedidamente. Yo me voy a encargar de su vestido, de su comida, de que tengan techo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo se los voy a dar. Porque raíz de todos los males, dijo Pablo, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se habla de cristianos, se extraviaron de la fe, se desviaron de los caminos de Dios. Si los ricos, por consecuencia, son felices porque tienen dinero, ¿esto es real o es un espejismo? Es un espejismo. ¿Cuánta gente rica? Estaba leyendo hace poco allí algo de Aristóteles Onassis, que fue un magnate naviero griego, de los hombres más ricos en los años 80. Él tuvo 2 hijos, una se llamaba Cristina y un hijo Alexander. La esposa de él, o la mamá de Cristina Onassis, se suicidó. Ella se hizo operaciones por todos lados porque no estaba muy agraciada. Tenía una nariz así grandota y se la fue acortando y tendía mucho al sobrepeso, se deprimía, y con todo el dinero pues pagaba todo lo que sea. Se casó 4 veces.
El cuarto marido lo encontró con una mujer allí, se divorció de él, terminó muriendo allá en Buenos Aires, en la Argentina. Los entendidos dicen que fue muy sospechosa la manera de morir, pero pues ustedes saben, el dinero puede ser distribuido y dar otras versiones. Pero la pregunta es esta: si ella había heredado más de 10,000 millones de dólares, ¿por qué no fue feliz? ¿Cuántos dicen, yo con uno tengo? Esta ni con 10,000. ¿Por qué? Porque eso no da la felicidad. Ella dejó una hija de uno de sus matrimonios, una hija que se llama, ay, se me fue el nombre. Bueno, esa muchacha hoy es joven, tiene 33 años actualmente. Heredó miles, cientos de miles de millones de dólares. Una isla que había comprado el abuelito, que dijo, ¿cuánto vale esta isla? Se llama Scorpio la isla. ¿Cuánto? No, pues tantos millones, ahí están, es mía ahora, imagínate. Bueno, la muchacha se llama Atina, y no le atinan nada. Pobrecita, sigue por los mismos pasos. Cristina Onassis se ganó el mote de la pobre niña rica. Entonces, todo el mundo quiere dinero, y ahí es donde está el engaño. ¿Dónde se radica el engaño? Que no te da, ni te compra ni el cielo, ni la felicidad. Nada más te ayuda a comprar tu casa, tu comida y tu ropa. Pero en una concupiscencia, en un deseo desmedido, desbordado, es lo que Dios quiere, que evitemos ese engaño. ¿Están entendiendo? Vámonos sobre el final. Primera de Juan 2:15. Por eso Juan dice en Primera de Juan 2:15: no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tengo 10 minutitos para explicarles estos versículos. En el versículo 15, donde dice, no améis al mundo, el verbo amar es el verbo agapao, donde viene agape. Ese es el amor que se entrega en grado superlativo, en grado sumo. Es el amor que hizo que Dios entregara a su Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, se entregó totalmente. Entonces cuando dice no améis, o sea, no se entreguen totalmente. ¿A qué? Al mundo. Aquí mundo no se refiere al globo terráqueo, ni a la creación natural ni física, sino se refiere a la esfera del mal que funciona en los habitantes del mundo. En otras palabras, mundo significa la forma de pensar, de vivir, de reaccionar, de llevar la vida con conductas que reprueba Dios. Eso es el sentido de mundo. Aquí, no améis al mundo, no améis el estilo de vida de las luminarias de Hollywood, no admires, no codicies la manera de vivir de los futbolistas, de la gente famosa, de lo que te ofrece esto, de lo que te ofrece aquello. No améis eso, porque al amarlo se entregan de lleno a eso. Por otro lado, el equilibrio está, Dios sabe que necesitamos las cosas de este mundo, cosas esenciales, ¿sí? Pero no debemos de perder el objetivo para nosotros los cristianos, que es un objetivo de eternidad, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que solamente vamos de paso, no vamos a quedarnos aquí. Por eso dice, no améis al mundo. Cuando alguien pone sus ojos en el mundo, como vive el mundo, lo que ofrece el mundo, corre un grave riesgo. Le pasó a Demas. ¿Quién era Demas? Demas era un
colaborador del apóstol Pablo, que andaba con él, predicaba con él, enseñaba, oraba por los enfermos, sanaban a los enfermos, echaban fuera demonios, predicaba el evangelio. Pero a Timoteo le escribió Pablo y le dijo: Demas me ha desamparado, dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, amando este mundo. Qué increíble, ¿no? Ahora, para que se ubiquemos nada más y podamos entender un poco más. Demas se fue, me abandonó, amando este mundo, y se fue a Tesalónica. Tesalónica, en aquel tiempo, si no era la ciudad más rica, era una de las ciudades más ricas, donde había mucho comercio, había mucha farándula, había mucha prostitución, había un lujo excesivo en todo, había teatros, miren, en otras palabras, para que me entienda, Tesalónica era como Las Vegas de hoy. ¿Entendió? La vil representación de la prostitución, del desenfreno, del lujo extravagante, donde se vale de todo. Bueno, ¿qué le pasó a Demas? Esa es la pregunta. ¿Qué le pasó? Lo engañó, lo deslumbró con un espejismo, el pecado. Y le dijo a Pablo: ¿sabes qué? Me voy. ¿Pero dónde te vas? Pues es que yo quiero vivir mi vida, quiero ser feliz. ¿Quién sabe qué le diría? ¿Qué sé yo? Por eso dice: no améis al mundo. Sigo ahí en 1 de Juan 2:15. Ni las cosas que están en el mundo. Aquí las cosas se refiere a las cosas como el dinero, los bienes materiales, la fama, el orgullo, la vanidad, la sensualidad, etcétera, etcétera. Engañosamente el mundo nos ofrece todas estas cosas. Miren, las mismas tentaciones y en la sutileza del engaño que la serpiente usó con Eva fueron las mismas que usó Satanás con Jesús. Le ofreció ¿qué? Fama, dinero, la gloria del mundo. Todo esto te doy, le dijo. ¿Sí qué? Si postrado me adoras a mí. Es lo mismo que sigue ofreciendo Satanás y el pecado. Y la contradicción está en que los seres humanos siguen aceptando las sugerencias de Satanás y del pecado, y se dejan engañar muy fácilmente. Escúchenme bien, no siempre cuando de pronto se te presenta una situación como esta, de que alguien te da o te ofrece un trabajo donde vas a ganar 100,000 pesos mensuales, y tú, ¡ay, es la bendición del Dios! No necesariamente. Pongan atención. Hay que ser bien listos en esto, hermano. A veces es una tentación. Entonces, el hecho de aumentar riquezas no necesariamente es la bendición de Dios, aunque la Biblia dice, sí, pero a veces es el enemigo seduciendo, porque si para tener eso sacrificas a tu familia, tu asistencia a la iglesia, tu estudio de la palabra, tu comunión con Dios, ¿tú crees que eso viene de Dios? Ahí está el engaño. Y ahí es donde muchos, desgraciadamente, se deslizan y se extravían de la fe. Por eso dice: ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dijo Juan, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Tres cosas básicamente, y de ahí se deriva todo. Número uno, los deseos de la carne. Aquí la palabra deseos significa poner el corazón en algo. O sea, tú miras algo, ¿sí? Pones el corazón en el corazón. Este ha sido el gran espejismo que ha provocado, desgraciadamente, las vidas de millones de cristianos, la doctrina falsa de la prosperidad. Puros espejismos. Te dicen: mira, todos esos autos que circulan por las avenidas de tu ciudad, de aquí de Guadalajara, o de la Ciudad de México, o de Bogotá, o de Nueva York, esos Mercedes-Benz, BMW, deberían de ser conducidos por los hijos de Dios.
se le salta la vena al predicador. Y todos los que están abajo allá dicen, sí, porque nosotros somos los hijos del rey. Ahí está el diablo, nomás falta que se le vean los cuernos, pero no los va a enseñar. Está el diablo diciéndotelo allí claramente. Y la gente cae en el engaño y dice, sí, amén, somos los hijos del rey, nosotros somos los que merecemos tener esas casas en Puerta de Hierro, esos Mercedes-Benz, sí, porque... Y ahí andan. Cuando tú salgas a la calle y veas pasar junto a ti un Mercedes-Benz, ese es mío, no como ese yo por fe, yo lo declaro, No, la verdad es que el engaño ha entrado con todo a las iglesias, hermano, haciendo poner la vista en las cosas de este mundo, en las cosas, dice, los deseos de los ojos. ¿Saben que esa frase, deseos de los ojos, en el griego significa mirar algo de manera fijamente? Y da la idea, yo lo voy a ilustrar de esta manera. Tú vas en tu Surito, tu Nissan Suru, pues un carrito sencillito, y te paras en el semáforo, y de repente volteas así, y ves un Ferrari, un BMW. El otro día me tocó a mí, estaba un Lamborghini, así. Y lo que dice el texto griego es mirar fijamente, pero con asombro. Y vas en tu Suru, entonces se para el Ferrari y tú haces esto. Fíjate qué tremendo. Entonces te asombra, pones tus ojos así y empiezas a codiciar. Empiezas a codiciar. ¿Qué ofrece el mundo? Pues fíjense, pura farándula. O sea, puras cosas de los sentidos, eso es lo que se conoce, lo que significa sensualidad, puras cosas de los sentidos, los deseos de los ojos. Empiezas a mirar algo fijamente, así como que te deslumbró, y comienzas a codiciarlo, comienzas a desearlo con el corazón. Y es cuando viene el engaño. Hay una historia que me gusta mucho porque nos ilustra perfectamente este punto. Abraham era un hombre muy rico, saben eso, ¿verdad? Tenía un sobrino que se llamaba, también era muy rico. Dice que tenían un montón de ganado, les creció tanto la riqueza, que llegó un momento en que los pastores que pastoreaban las ovejas y el ganado de Abraham se peleaban con los pastores que tenía Lot, se agarraban, se peleaban, no, que esto de aquí es para mí, es para ahí, y se peleaban. Entonces Abraham, fíjate, ahí se ve el corazón. Fue con Lot y le dijo, mira, para que no haya pleitos entre nosotros, somos familia, por favor. Le dice, mira, y estar en paz. Vamos a hacer una cosa. Tú escoge hacia dónde quieres ir, y a lo que tú escojas te doy la opción de que tú lo hagas primero. Si tú vas hacia el este, yo voy hacia el oeste. Si tú vas al norte, yo voy hacia el sur. Con tal de evitar el pleito, para estar en paz. Entonces Lot dijo, ¿de veras yo puedo elegir primero? La historia que yo le estoy narrando está en Génesis capítulo 13, para los que anotan. Dice que entonces Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, dice, y que toda ella era tierra de riego. Dice que era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Imagínate, junto al río Nilo, pues muy fértil, daba mucho fruto. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, porque Abraham se fue en sentido opuesto. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, fíjate, que era justamente donde Dios les iba a dar. En tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué fue lo que vio Lot? ¿De veras me dejas escoger? Es como esto, mira. Ahí está tu abuelito, dice, no, pues yo les voy a dar ya a todos mis hijos en vida su herencia.
pero les voy a dar a escoger. A ver, ven para acá, hijo. Y te llama a ti y te dice, mira, tengo estos 2 carros, estos 2 autos. Tengo un Tsuru año 2000 y un Audi 2013. ¿Cuál quieres, hijo? Tú no haces esto y te le quedas viendo al Tsurito así. Por naturaleza, vean cómo somos, por naturaleza, no, pues que ni de reojo volteas a ver al Tsurito. Te le quedas viendo al Audi. Me das a escoger el que tú quieras, hijo. El que tú quieras. Como Lot. Dijo, no, pues la llanura es fértil, es rica. ¿Sí? Nada más que lo que no le dijo el papá es que en el auto, en la cajuela, había 50 millones de dólares. Eso es lo que les pasa a muchos. Eso es lo que le pasó a Lot, hermanos. Porque justo escogió lo que la carne siempre quiere, los deseos de los ojos, lo material. Dijo, de aquí soy. Pero fue y puso su casa junto a los hombres perversos de Sodoma. Y Abraham agarró en sentido contrario y llegó justo a la tierra prometida que habían de heredar. Y sigue sucediendo lo mismo. Tú busca, afánate en las cosas de este mundo y puedes lograr tu Audi. Puedes lograr tus cositas aquí, de los deseos de los ojos, cosas de la vida. Pero hay otros como Abraham que se van al otro lado. Y ahí es donde está la verdadera bendición. En el despojarse justamente de aquello que nos puede atrapar. Entonces Juan dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y con eso termino, mira. La vanagloria, la palabra vanagloria viene del griego alazoneia. Esta palabra significa confianza en uno mismo y no en Dios. Habla de jactancia y soberbia por los logros obtenidos por la confianza en mí mismo. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? El mundo ofrece retos. ¿Sí o no? Te ofrece todo. Te dice que si usas tal traje, así como el de Toño, pues vas a ser el hombre más admirado de la empresa. Si tú, mujer, usas el perfume de no sé qué, tú vas a ser la mujer envidiable en la empresa. Y te surten por todos lados de pura vanagloria, ¿sí o no? Y luego todavía llegan muchos a las iglesias y les sueltan puro humanismo. Tú puedes, en ti está el poder. Levántate, piensa en grande, habla en grande y harás cosas grandes para Dios. Están los cristianoides todos engañados. Es una lástima, es un dolor que se siente en el corazón. La vanagloria de la vida. Ahora el mundo metido a la iglesia y los predicadores hablando de eso, no hablando de la palabra de Dios, la doctrina que es conforme a la piedad, la que te guía a buscar y amar más a Dios. Y Juan no era de esos predicadores como los de hoy. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, es efímero, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, hermanos. Señor, tú conoces la verdadera condición de los que estamos aquí. Ninguno de nosotros puede saber respecto de otro, solamente tú. ¿En qué situación presente estamos? ¿Qué grado de engaño el pecado ha logrado penetrar en nuestras mentes, en nuestros corazones? Quizás algunos han empezado a consentirlo, están siendo seducidos y engañados. Y tú has estado hablando y han estado rechazando, y el corazón ha empezado a endurecerse por el engaño del pecado. Padre, solo pedimos misericordia de tu pueblo, Señor. Si somos tus hijos, tú vas a quebrantar ese corazón duro, vas a traer y a poner convicción de pecado por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero la advertencia ahí queda.
para que no os endurezcáis por el engaño del pecado, exhortándoos cada día. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos exhortado. Tú nos has exhortado, tu palabra nos ha exhortado, nos ha llamado rogándonos que retomemos el camino. Y así como con Eva, Satanás, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, comenzó a trabajar seduciéndola para engañarla. Así sigue la misma estrategia del enemigo. Señor, oramos por cada esposa para que entienda que hay que estar sujetas al marido. Los maridos también, Señor, que entendamos nuestra responsabilidad y tomemos las riendas del hogar, las riendas de la familia, y la dirijamos hacia puerto seguro en medio de las aguas turbulentas. Ayúdanos, Señor. Sin tu gracia no podemos, sin tu sabiduría tampoco. Dependemos de ti, Señor. Guárdanos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, Señor. Con tu poder, con tu Espíritu Santo habitando en nosotros, es que hoy podemos protegernos unos a otros, orando unos por otros. Oramos por nuestra esposa, nuestros hijos, por los hermanos, Señor, porque no sabemos cómo el pecado está tratando de engañar. Hay múltiples maneras en que el pecado nos engaña. Señor, confesamos nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos sido débiles, desconsiderados o desatentos a la tentación y nos hemos descuidado y el pecado comenzó a endurecer nuestro corazón. Solo tu perdón, Señor, puede volver esa sensibilidad al corazón. Perdónanos, Señor. Que tu gracia nos sostenga desde este momento hasta el día que tú vengas, Señor. La redención final, que la creación misma clama, y nosotros tus hijos también clamamos a una. Que venga, Señor, que nos redimas de este cuerpo de muerte con el cual luchamos cada día. Pero entre tanto sucede, guárdanos del mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El pecado nos asedia continuamente. Esta palabra exhortaos en el griego habla de llamar a una persona rogándole que considere alguna conducta pecaminosa. Es llamándole en amonestación y animándola para que corrija el curso de su vida que se desvía y empiece a tomar las acciones propias de un cristiano. El propósito de la amonestación es, aquí está en el mismo versículo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, cuando se consiente, paulatinamente va endureciendo el corazón de la persona. La palabra usada para endurecimiento del corazón es una palabra griega que se aplicaba y se usaba para describir, por ejemplo, a una roca demasiado dura para ser labrada. Por la misma dureza, el escultor no puede hacer mucho. Esta palabra se usaba también en aquellos tiempos, es la palabra esclurono, y esta palabra también se refería para hablar de un gobernante, por ejemplo, que era de esos como dictadores de corazón duro, que no, sin contemplaciones, con dureza, de una manera inhumana, el trato duro contra sus gobernados, y se decía que era un gobernante de corazón duro. El pecado tiene este potencial de endurecer el corazón, también de un cristiano, Todo comienza cuando se comete un pecado una vez. Cuando cometemos un pecado, la reacción por el Espíritu Santo en nuestro corazón es de contrición, es así de dolor. Pero si después que se comete ese pecado, al otro día lo vuelves a repetir, y luego a los 2 días otra vez, y luego otra vez, su efecto espiritual es negativo a la larga. ¿Por qué? Porque se llega a consentir ese pecado y llega un momento en que llega a ser lo más normal para ti.
Que al cabo pues todos lo hacen, Dios conoce mi debilidad, etcétera, etcétera. El corazón duro se va endureciendo precisamente por el pecado. Poco a poco se va desapareciendo la sensibilidad en el corazón para detectar lo que es bueno y lo que es malo, porque el corazón se empieza a endurecer. Hay un caso en el Antiguo Testamento cuando Moisés fue con Faraón, recuerdan la historia, y le dijo, dice el gran yo soy que dejes ir a mi pueblo, y Faraón dijo, bueno, está bien, que se vayan. Pero cuando salía Moisés, Faraón decía, no los dejen ir. Dice que endureció su corazón, dijo, no los dejen ir. Regresa Moisés de nuevo, oye, en el nombre. Buenas y calurosas tardes. Vaya abriendo su Biblia por favor en Hebreos capítulo 3 versículo 12. Hebreos 3, 12 y 13. Voy a hablar esta tarde sobre el engaño del pecado. El engaño del pecado. Vamos a leer, usted me sigue allí. ¿No siente que con el calor le habla a Dios? Porque hay un lugar sumamente caliente al cual algunos, si no arreglan su vida, van a ir. Esta es nomás una probadita. Hebreos 3:12, ¿ya lo tiene? Dice así, el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En este versículo 13 hay una instrucción sumamente importante para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Y es esta parte en el versículo, exhortados los unos a los otros. Cada día habla de algo que es continuo. ¿Por qué? Porque el pecado del que vive por siempre, deja ir al pueblo si no te las vas a ver con él. Y dice, bueno, está bien que se vayan. Y luego dice, pero endurecía su corazón. Y les dijo, denles más trabajo, que hagan doble porción de trabajo. O sea, su corazón se endureció en contra de lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios terminó endureciendo más aún el corazón del faraón. Entonces, volviendo al versículo, para que ninguno de vosotros se endurezca. Corazón duro, fíjate. Pero ¿cuál es la causa? Por el engaño del pecado. Aquí vamos a ver cómo el pecado tiene un poder persuasivo, pero es un poder engañoso. La insinuación del pecado siempre será una mentira. O sea, lo que siempre nos insinúa el pecado para que se cometa, personifica, la Biblia lo personifica, es que nos engaña presentándonos algo que no es verdadero, ofreciéndonos algo como la felicidad, etcétera, si nosotros cedemos al ofrecimiento del pecado. El pecado siempre nos engaña, siempre. Jamás nos hablará con la verdad. Siempre nos mentirá. El pecado siempre ha producido infelicidad. El pecado nunca ha hecho feliz absolutamente a nadie. Un filósofo de la antigüedad, así en un momento de lucidez, dijo lo siguiente: el pecado nunca puede traer felicidad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas deja al hombre con el constante temor de ser descubierto. Y es verdad eso, tenía razón el filósofo. Vamos a ver Santiago 1:14. Busquen Santiago, la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 14. En el versículo 13 de Santiago 1 dice que Dios no nos mete en tentación, o sea, Dios no nos tienta para pecar, Él nos libra del pecado, no nos va a tentar para cometer el pecado. Y dice el versículo 14, no, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, tú, incluyendo los que se duermen, sino que cada uno es tentado, dice, cada uno es tentado, pongan mucha atención, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, atrae, el pecado atrae, ¿sí? Tiene un poder de atracción.
y de seducción. Y luego utiliza la analogía del embarazo en una mujer. Entonces la concupiscencia, ahorita voy a explicar qué es la concupiscencia. Después que ha concebido, ahí está la analogía del embarazo. Después que ha concebido, da